Listo, chicos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los sistemas embebidos. Sí, entonces, bueno, entonces ya hemos mencionado más o menos algunos apartes de esto, pero entonces principalmente, pues ya entrando en materia, cuando hablamos de un sistema embebido, estamos hablando específicamente de equipos electrónicos que incluyen, digamos, un software, un programa que permite realizar a través del mismo un procesamiento de datos, de información. Habíamos dicho, por ejemplo, que un computador pues maneja varias tareas, varias labores y ha sido diseñado, digamos, para soportar todo ese tipo de labores. Pero cuando hablamos de un sistema embebido, estamos hablando de un elemento que está diseñado para satisfacer una única función o una función específica. Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, los relojos digitales, los reproductores de MP3. Bueno, los celulares de pronto ya no tanto porque pues entran como en la gama de los computadores, o sea, uno puede hacer muchas tareas con él. Bueno, podemos hablar entonces sí de los routers, de los sistemas de controles de automóviles, entre otros. Entonces, como su nombre lo indica, o sea, es un sistema que está embebido dentro de un hardware, ¿sí? Que digamos que puede incluir no solo la parte, digamos, de cómputo, sino también tiene que incluir otros elementos mecánicos o electromecánicos. Eh, Comúnmente en estos sistemas embebidos se encuentran los microcontroladores como cerebro, y pues ya en algunos equipos un poco más avanzados, pues ya estaríamos hablando de microcontroladores. Digo, perdón, de microprocesadores. Entonces, cuando se diseña un sistema embebido, comúnmente se orientan los siguientes elementos. Entonces, que se reduzca el tamaño, el consumo y el costo, que sea confiable, que mejore su desempeño, digamos, o la labor para la que fue implementado, asegurar lo que es el determinismo y el tiempo de respuesta, que eso lo vamos a ver ahora. Y pues que a pesar de que esté desarrollado para una función específica, igualmente que atienda la mayor cantidad de tareas posibles dentro de esa función para la cual se está orientando. Entonces, históricamente existe pues desde hace tiempo los sistemas embebidos, solo que la función específica ha ido variando con el tiempo, dependiendo de lo que podríamos decir las necesidades del mercado. Eh, Hablamos de que requiere pues una conectividad y una interfaz de usuario. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando veamos la parte de la Raspberry, nos daremos cuenta que en un principio la interfaz de comunicación estaba orientado, digamos, a la parte de la conexión Ethernet y a la parte de USB. Pues, por ejemplo, acá pues ya podemos ver que ya la mayoría de tarjetas que están saliendo al mercado, pues para ser más competitivas y como les digo, depende de las necesidades del mercado, están orientándose también a adaptar, digamos, protocolos como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, entre otros. Hablando con respecto a las interfaces de usuario, si nosotros vemos un Arduino, pues realmente no presenta ninguna interfaz. Sin embargo, pues esa interfaz viene dada por el computador, ¿cierto? Pero pues si nosotros ya vemos como otras tarjetas o bueno, de acuerdo a las necesidades, algunas, digamos, se les puede adaptar un display o incluso pantallas táctiles. De pronto eso les muestro en una próxima clase. Para cumplir estos requerimientos, sí, entonces es necesario contar con ciertas plataformas. Entonces ya habíamos dicho los microcontroladores, las FPGAs, bueno, entre otras, que digamos que cuenten con un rendimiento y unos recursos que puedan ir creciendo de acuerdo a las necesidades también de procesamiento y que incluso pues puedan soportar más periféricos para que pues atiendan a las nuevas necesidades. Entonces, bueno, ¿qué conocimiento se necesita con respecto a un sistema embebido o a la implementación, al desarrollo de uno de estos tipos de sistemas? Entonces, bueno, ahora podemos encontrar, digamos, ya microcontroladores que trabajan a 32, incluso en la Raspberry, en su última versión, pues ya tiene
un microprocesador o una arquitectura de 64 bits. Bueno, en esta parte entonces se hace necesario conocer y aplicar las mejores prácticas de ingeniería de software, útiles para el desarrollo de estos sistemas que, digamos, sirvan para organizar lo que es el ciclo de vida de un proyecto de esta envergadura, ya que, pues, como ustedes mismos se han dado cuenta, de pronto los ciclos de trabajo o las dificultades que se puedan presentar se presentan en mayor medida en lo que es un desarrollo hardware que en lo que es un desarrollo de software. Entonces, se requiere ser un poco más, digamos, sistemático, por decirlo de alguna manera, para garantizar una mayor eficiencia y, pues, digamos, reducir al mínimo los retrasos que se pueden presentar en estos ciclos de trabajo. Mm, Aquí, pues, también, de pronto, lo hemos visto como a grosso modo, pero pues se requiere, digamos, realizar igualmente como se realiza en el software, un modelamiento, ¿sí? Y unos diagramas, digamos, que indiquen cuál es el flujo de acción de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema. Digamos, bueno, esto es un poco más del lado de control, pero, digamos, aparece lo que es los diagramas de estado, de actividad, entre otros, que son, pues, de alguna manera similares a los diagramas de flujo que han trabajado ustedes en cuanto al desarrollo software. Entonces, bueno, comúnmente las aplicaciones de los sistemas embebidos están construidos en lenguaje C o C++, y pues se colocan dentro de un sistema en tiempo real, implicando, bueno, digamos, ciertas técnicas de programación que garanticen pues la eficiencia, la confiabilidad y pues la reusabilidad. Entonces, bueno, en esta parte, pues como vemos, también implica el hardware. Entonces, se requiere de hacer un análisis y una síntesis de los circuitos para dar apoyo a la interfaz. Eh, digamos también como, así como se requieren programadores y diseñadores, pues también se requiere, digamos, de personal que esté con capacidad de documentar todos estos procesos, todos estos elementos, a fin de que se vuelvan, digamos, intuitivos y fáciles de ver como para replicación o para la acción de otras personas. También, digamos, contar con la base teórico-práctica acerca de, digamos, de este tipo de áreas, ¿no? A fin de que, pues, digamos, tal como hemos venido viendo en esta asignatura un poco y pues en principios, bueno, igual teniendo en cuenta las limitaciones, la idea, digamos, es afianzar ese tipo de conocimientos desde la práctica. Entonces, bueno, un sistema embebido, digamos, ya haciendo relación a una característica que se menciona mucho de manera general, lo que es el tiempo real. Entonces, en un sistema, digamos, ya de estas características, interacciona de manera constante con el entorno físico y además responde a estímulos que recibe dentro de un cierto plazo determinado. Entonces, si nosotros miramos realmente dentro de un sistema con estas características, no basta con que, digamos, realice las acciones que yo he programado en él, o sea, digamos que haya una lógica en lo que, digamos, en las funciones que va a desarrollar, sino que también tiene que ejecutar esas funciones en un intervalo de tiempo especificado, ¿sí? Digamos, en un lapso donde se van a alcanzar a ejecutar todas las funciones, las subfunciones, digamos, que van a ejecutar, digamos, la función específica para la cual se está orientando el sistema. Entonces, cuando hablamos de esas dos características, pero más específicamente de ese intervalo de tiempo, digamos, ahí es donde aparecen los conceptos que habíamos mencionado al principio. O sea, asegurar lo que es el determinismo y el tiempo de respuesta. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que es el tiempo de ejecución, contemplar, digamos, un caso que sea lo más desfavorable y, digamos, el tiempo, la parte de la atención. Si, digamos, en ese sentido, lo que se quiere mencionar es que cuando nosotros hablamos indistintamente del tiempo real, no quiere decir que el tiempo real implique inmediatez, o sea, que digamos, cuando yo dé una orden o cuando el sistema arranque con las secuencias lógicas que han sido programadas, sí, no quiere decir que inmediatamente yo dé la orden, en ese mismo instante se va a producir la acción, ¿sí? Eso es relativo y de hecho,
digamos, se puede llegar a flexibilizar dependiendo del escenario donde se esté ejecutando este sistema en tiempo real. Entonces, cuando hablamos, digamos, de las actividades o ejecuciones que se dan dentro de un sistema en tiempo real, estamos hablando de tareas. Y pues esas tareas tienen distintos requisitos. Hay unas que se llaman funcionales, o sea, digamos que se orientan al qué hacer, y las no funcionales, que son todas las demás. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de las tareas temporales, es digamos cuándo se ejecutan, cuándo tardan esas funciones, la parte de la confiabilidad, la seguridad en esas tareas, el costo, el consumo de energía y entre otras, digamos, todas las labores que no están, pues digamos, relacionadas implícitamente a la lógica y a lo que yo estoy haciendo para garantizar la ejecución de estas actividades. Entonces, digamos, cuando nos orientamos a los sistemas de tiempo real, vamos a encontrar que, digamos, algunos tienen millones de líneas de código. Es por eso que, digamos, se requiere de todas las especificaciones que habíamos hablado al principio, digamos, lo que son los diagramas, lo que es, digamos, un plan de ejecución, y asignar un rol adecuado a cada persona. Sí, pero de pronto estas tareas ya se han facilitado bastante cuando, digamos, con repositorios y, digamos, por ejemplo, GitHub, sí, que permite hacer un versionamiento del código, hacer que varios participantes desarrollen y pues que esto poco a poco se vaya implementando o se vaya agregando a una línea principal. Entonces, digamos, al tener, digamos, varias funciones e incluso varias personas desarrollando un mismo proyecto, pues se van a ir implementando funciones que van a ir implementando, que van a ir, perdón, aumentando la complejidad de estos sistemas. Cuando hablamos, digamos, de un aspecto que se llama la concurrencia, es decir que, digamos, vamos a encontrar sistemas o vamos a desarrollar sistemas donde varios dispositivos van a estar funcionando al mismo tiempo y, digamos, en pro de esa misma tarea. Además, digamos que como van a haber varias tareas ejecutándose conjuntamente, la idea es que el sistema esté en capacidad de que todas esas tareas se ejecuten al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de dispositivos de entrada y salidas especiales, tenemos que serían, bueno, manejadores de dispositivos que forman parte, digamos, del software de aplicación, o sea, que no hacen parte directamente de la lógica, pero requieren que se estén ejecutando paralelamente a las tareas y a los procesos que se han programado. Entonces, está la parte de seguridad y fiabilidad. Entonces, hay unos tipos de sistemas críticos, digamos que cualquier fallo puede crear unas consecuencias graves. Digamos, si estamos orientados a esto, por ejemplo, al manejo de maquinaria o, no sé, al manejo por ejemplo, de seguridad de un banco, por ejemplo. Sí, o sea, pueden vincularse, digamos, alguna falla a una pérdida económica o pérdida de vidas humanas incluso. Y pues, digamos, dependiendo del alcance de este tipo de funciones o del tipo de industria o del tipo de empresa a la que se esté orientando, pues incluso también puede generar daños medioambientales. Bueno, hablando entonces del concepto de lo que es el determinismo temporal, entonces quiere decir que lo que ya habíamos hablado de la base de lo que es un sistema en tiempo real. Es decir, que si, digamos, yo doy una orden o ejecuto una tarea, entonces que ese resultado o esa acción se desarrolle en un intervalo de tiempo dado. Entonces, el determinismo se refiere a que la tarea se ejecute en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Y que por lo menos si yo defino un intervalo, ese intervalo pues por lo menos me garantice, digamos, un rango a través del cual yo puedo determinar si esa tarea se va a ejecutar o ya eso ya se convierte en una falla, ¿sí? O sea, digamos, a fin de que me permita, digamos, prever ese tipo de fallas y la función que yo estoy enviando o la tarea que estoy deseando que se ejecute, pues no se produce en ese intervalo de tiempo que yo he definido.
Entonces, digamos, en ese sentido, no quiere decir que un sistema, digamos, si se demore o no en hacer una función, no quiere decir que no sea eficiente. Sí, porque como les digo, habrán tareas que se pueden condicionar a que se relacionen en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, digamos, si yo generara o desarrollara un sistema embebido, bueno, aunque de hecho ya existen, digamos, dentro de un horno. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que caliente un pastel, por ejemplo, durante X cantidad de tiempo a cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo puedo programar eso, el dispositivo está ejecutando una orden en un intervalo de tiempo. Y digamos, la respuesta va a ser que en ese intervalo de tiempo, o bueno, una vez se cumple ese ciclo de tiempo, pues el horno deberá apagarse. Y entonces, en ese sentido, pues es eficiente. Sí, claro que pues por eso hablábamos de sistemas críticos, donde de pronto sí se requiere un poco más de inmediatez o intervalos de tiempo menores para la respuesta, ¿sí? Lo importante en sí, dentro de esto, es que el sistema responda correctamente a ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, estrictamente, digamos, cuando hablamos de tiempo real, eh, hablamos técnicamente de definir esos intervalos de tiempo para prever el peor comportamiento o el peor caso posible. Sí, tal como, digamos, incluso les ha pasado a ustedes en el desarrollo de sus prototipos. Sí, que de pronto cuando yo les recomiendo, bueno, ustedes han visto en el desarrollo de su hardware o de su interacción, que siempre les he recomendado de pronto grabar, digamos, para ver el funcionamiento del mismo. O sea, obviamente eso, digamos, son soluciones escalables desde un punto de vista académico, ¿no? Pero pues si ya lo vemos en una implementación real, pues ya se tienen que tomar otro tipo de medidas. Y pues asimismo estar preparado para ellas, digamos, para afrontar cuál sería un plan de contingencia cuando algo de pronto tienda a salir mal, para evitar, como ya dijimos, pues dependiendo del escenario, o sea, las consecuencias graves de las que ya hablamos. Entonces, teniendo en cuenta esas propiedades, podemos definir lo que son los sistemas críticos y sistemas acríticos, ¿sí? O sistemas, digamos, que tienen una parada segura y sistemas que, digamos, se denominan con una degradación aceptable. Entonces, digamos, allí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar dispositivos que, de hecho, por ejemplo, físicamente cuentan con un botón que se denomina, pues, comúnmente como el botón de reset. Ustedes han visto que de pronto cuando el sistema se bloquea o no responde a las órdenes, digamos, que ustedes le están dictando, pues basta con presionar, por ejemplo, ese botón y el sistema se restaura, ¿sí? Y vuelve a, digamos, a dar la respuesta. Por ejemplo, eso también se puede encontrar en algunos reproductores de MP3, sí, que de pronto están funcionando normal y de pronto en algún momento pues dejan de reproducir la música, ya sea porque hay un archivo corrupto o digamos una mala alimentación, bueno, algunos de esos casos. Entonces, ustedes de pronto se han dado cuenta que uno presiona ese botón, que pues dependiendo del dispositivo puede encontrarse de manera más discreta, digamos dentro de un agujero que uno puede acceder a él con un alfiler o una aguja y presionar el botón a fin de que se restaure el equipo. Bueno, según las propiedades también del sistema en tiempo real, tenemos lo que son los sistemas con respuesta garantizada y los sistemas que, pues digamos, se pueden hacer, hacen lo que pueden, o sea, lo que decíamos, lo del mejor esfuerzo. Eh, por ejemplo, si yo tengo un sistema, digamos, que me va a medir, o bueno, que me digamos que me va a manejar una maquinaria, pues digamos, para transportar cierta cantidad de materia prima. Entonces, la idea es que el sistema, pues empiece a hacer ese proceso lo más eficiente posible, ¿no? Que de pronto, pues bueno, empiece a hacerlo de manera muy suave y pues digamos que transporte la materia prima con el mayor cuidado. Sí, o que por lo menos que de esa orden se empiece a, o bueno, que la misma maquinaria empiece como a tener unos lapsos donde podría soltar
digamos, lo que está cargando. Entonces, si el material no es delicado, entonces podría, digamos, acelerarse el transporte, pues como para que fin de que simplemente lo suelte y ya. Entonces, digamos, como la mejor respuesta. Pero, por ejemplo, si hablamos en un laboratorio químico, si digamos que estos brazos robóticos que empiecen a mover reactivos y demás, pues la idea es que, por ejemplo, listo, que tal vez se mueva lento, pero pues que no suelte el reactivo. Entonces, digamos, uno empieza a adaptar el sistema para que obtener la mejor respuesta. Tenemos también, digamos, sistemas que son con recursos adecuados, sistemas con recursos inadecuados. Sí, o sea, digamos, uno puede tener un sistema que tenga la mejor lógica, pero de pronto el elemento sobre el que se va a implementar sea por recursos, sí, o porque, digamos, tenga que orientarse a un hardware específico que maneje cierta empresa, pues de pronto puede llevar a que el desempeño de, como tal entre esa unión del software y el hardware no se dé de la mejor manera. Y tenemos también lo que son los sistemas dirigidos por eventos y sistemas dirigidos por tiempo. Entonces, por ejemplo, de sistemas dirigidos por tiempo, pues ya habíamos hablado del ejemplo del horno. Un sistema dirigido por evento podría ser, digamos, el que está relacionado con el manejo de un sensor, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de manejar que les digo, la temperatura de una casa. Entonces, por ejemplo, si la temperatura, bueno, sobrepasa cierto rango, entonces cuando sobrepase ese rango, entonces que se active el aire acondicionado o un ventilador. Entonces, por ejemplo, eso sería manejo por eventos. Entonces, ya habíamos hablado que pues comúnmente en el cerebro podemos encontrar lo que es el microcontrolador o el microprocesador, que pues posee interfaces de entrada y salida sobre el mismo chip. Entonces, también, digamos, estos sistemas cuentan con una interfaz externa para monitorear el estado y hacer un diagnóstico del mismo sistema. Bueno, generalmente, entonces, este tipo de sistemas, ya habíamos dicho, están en lenguaje C o C++, principalmente en un lenguaje que ya habíamos visto, que es el lenguaje ensamblador. Y pues, digamos, incluso en algunos entornos, pues ya se puede hacer uso de lenguajes como Java. Entonces, aquí tenemos en una primera vista cuáles son los componentes que podemos encontrar en un sistema embebido. Entonces tenemos, bueno, principalmente la CPU, alrededor de él, bueno, el software, la memoria, los convertidores análogo digitales, eh, los sensores, los actuadores, una interfaz de usuario y pues digamos muy importante también un sistema auxiliar para refrigeración, la parte de los puertos para realizar un diagnóstico y la parte de, digamos, de memoria, digamos, para protección y respaldo. Y todo ello, digamos, en relación e interacción con un entorno externo. Entonces, miren, si nosotros hablamos de una arquitectura, viendo la parte tradicional, y de hecho, como lo hemos venido mencionando hasta el momento, hablamos básicamente de lo que es el firmware, o sea, lo que es el software que va a manejar el hardware, y ya, digamos, esos dos elementos principales, ¿sí? Esa es la primera arquitectura, pero la otra es la que, digamos, ya incluye como una arquitectura un poco más relacionada a lo que es un equipo de cómputo. Entonces tenemos el hardware, tenemos el firmware, tenemos ya un sistema operativo y lo que va a ser una aplicación montada o embebida sobre ese sistema operativo para una función específica. Entonces, si nosotros hablamos de los sistemas operativos que ya de pronto implícitamente o indirectamente hemos manejado, digamos, ya podemos encontrar que desde los años 80 ya existían estos sistemas operativos. Sí, digamos, en entornos como la comunicación, digamos que son como los routers, sí, y digamos que de pronto el concepto no era tan difundido, pero ya existía. Entonces, digamos, ya actualmente podemos encontrar, por ejemplo, sistemas operativos que ya incluyen una interfaz gráfica, bueno, implementación de pilas para protocolos y soportes para almacenamiento como USB. Entonces, aquí en esta lista podemos encontrar, digamos, varios que ya están, incluso, digamos, hablamos del sistema que ya había en BlackBerry, Android se puede considerar como un sistema embebido, ¿sí?
otros sistemas embebidos de Linux, por ejemplo, también el sistema operativo de iOS. Tenemos, a ver, los sistemas, digamos, el Motomag X, que, digamos, si ustedes se remiten un poco a la historia, Motorola, digamos, empezó con el desarrollo, digamos, en términos de comunicación, de lo que son los radios, ¿no? Digamos, radios para comunicación, o sea, no directamente los teléfonos móviles que tenemos hoy en día. Tenemos también, digamos, aquí aparece TinyOS, que yo les había mencionado un poco, que es el sistema operativo que se puede embeber dentro de un Arduino. Tenemos también que aparece Windows en esta competencia y pues bueno, entre muchos otros que están aquí en esa lista que ustedes de pronto pueden consultar. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que podemos encontrar en la utilización de un sistema embebido? Entonces, o bueno, digamos, de estos nuevos sistemas que encontramos ahora, que podemos, digamos, implementar sistemas operativos, que pueden realizar más tareas, digamos, entre las que se encuentra la parte de la comunicación, un soporte gráfico, la parte de los hilos. Digamos que dentro de estos sistemas operativos podemos encontrar que son compatibles, digamos, para su desarrollo en Linux, en Windows. Sí, que de pronto, pues, podemos contar elementos con componentes hardware que se pueden exigir bastante o pues versiones reducidas orientados pues digamos para las tareas específicas. Se pueden encontrar también ahora herramientas de desarrollo muy potentes que pues generalmente la mayoría de programadores dominan, como ya vimos, por ejemplo, la parte de C, de C++, Java, y pues incluso ya en su caso particular, pues ya podremos agregar a esa lista lo que es el lenguaje ensamblador, pues aunque pues en una prueba muy sencilla, pero pues de pronto ya como para dar una primera entrada a lo que se podría desarrollar con ese tipo de lenguaje. Mm, Otra ventaja, digamos que ahora ya podemos encontrar una reducción de precios en cuanto a los componentes hardware y software, digamos, ya que pues está ampliamente difundido en el mercado. Algunos ejemplos que podemos encontrar de estos sistemas con pocas funciones o tareas dedicadas, tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz, la parte que maneja los navegadores GPS, en la aviación, los pilotos automáticos, los controles de aterrizaje, en la parte de telecomunicaciones, pues ya lo han visto en los routers, en los modems, en las comunicaciones, pues los teléfonos celulares, en el hogar, pues digamos el control de refrigeradores, de hornos microondas, de estos robots que uno encuentra en el mercado para realizar las aspiradoras, cortadoras de pasto y muchos otros sistemas que podemos encontrar ahora de lo que se conoce como las casas inteligentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este robot, eh, el Mars Rover, que pues bueno, es un robot de la NASA y pues enviado a Marte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este cuenta con un procesador Intel y que es apenas de 8 bits y ya puede, digamos, controlar remotamente un vehículo para navegar, digamos, sobre la superficie de Marte. Tenemos acá, bueno, otra versión de ese mismo robot, pero pues ya más actualizada. Sí que ya, pues bueno, cuenta con una arquitectura de 32 bits, con una set de instrucciones reducidas, mm, con protección, digamos, contra la radiación, y pues digamos que también ya tiene implementado un sistema operativo embebido. Tenemos este perro robótico que de pronto alguna vez lo vieron en alguna publicidad, que es de la empresa Sony, y pues miren que digamos a pesar de ser pues entre comillas un juguete, pues tiene mucha más capacidad de procesamiento que los robots que vimos desarrollados por la NASA, digamos, o bueno, tiene un mejor procesador. De pronto no sé si alcanzaron a ver este dispositivo, digamos que podríamos decir que es como el papá de las tablets, que son los Kindle, aunque de hecho pues todavía se encuentran, ¿no? Que es un dispositivo que pues básicamente es para leer libros digitales, ¿no? Los ebooks, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, este dispositivo tiene un procesador ARM de 32 bits.
Si nosotros vemos acá, pues ya habíamos mencionado pues los sistemas de navegación, pero pues bueno, este ejemplo que tenemos aquí es el sistema para el manejo de freno hidráulico de un vehículo desarrollado por la empresa alemana Bosch. Entonces miren, aquí podemos ver que tiene un actuador electrohidráulico para los frenos, sensores de dirección, una unidad de operación de frenado con en el pedal, un sensor de ángulo, que es, digamos que esto sería el conjunto de lo que se denominan los frenos ABS. Tenemos sensores de viraje y aceleración lateral, y pues también una parte de gestión de motor. Entonces, no sé chicos si tengan alguna duda, pregunta. No, profe, gracias. Listo chicos. Mm, bueno, de hecho chicos, bueno, antes de que se vayan, pues quería aprovechar un momento el espacio eh, para consultar, digamos, con ustedes, no sé qué problemas han visto, digamos, en lo que es las asignaturas de principios, de compiladores. Que a ver, esperen un momento.